Hare Krishna. En esta oportunidad vamos a continuar con el siguiente curso que es llamado el Surya Chandra Yoga. Sería el tercero del año que corresponde a los cursos de astrología védica avanzada. En esta oportunidad vamos a estudiar el Surya Chandra Yoga, como utilizando las longitudes de estos dos planetas uno puede determinar la longevidad de, ya sea del padre o de la madre, que son llamados sputas. En este curso, ¿no? Vamos a estudiar cómo ciertas combinaciones planetarias llamadas yoga sputas. Yoga sputas significa son manipulaciones de las longitudes, cómo estas longitudes de los planetas se suman o se restan. No solamente pueden ser de los planetas, también pueden ser de la cúspide, de las casas, eh, podrían ser de el ascendente también, o también de los arudas, cómo las longitudes se manipulan. Estos usualmente a veces en Occidente se conoce como los puntos arábicos. La astrología védica se conoce como los sputas, yoga sputas. Y estos son enseñados en los textos antiguos. Por ejemplo, entre ellos los más importantes son aquellos que involucran el sol y la luna. También sabemos que en el calendario Panchanga, los Panchanga yogas, se usan, dan mucha importancia al sol y a la luna, pero los yogas putas son completamente diferentes a los Panchanga yogas y no solo pueden ser estudiados para analizar la salud y la longevidad de los padres, sino que se pueden estudiar para otros principios también. Entonces, los principios y los varios usos de estos yoga lo vamos a analizar con algunos ejemplos. Eh, entonces, según el programa de estudio para este curso, vamos a aprender a calcular los yoga sputas, en qué momento se deben aplicar los ciertos principios, se usa al sol como punto de referencia o en qué momento se usa la luna como punto de referencia. Estos son los cálculos. Vamos a aprender también la diferencia entre el titi y el matri sputa. Matri significa madre, sputa significa la manipulación de las longitudes, punto específico. Vamos a estudiar la diferencia que existe entre estos dos puntos. Estudiaremos los diferentes tipos de cálculos que existen para hallar estos puntos específicos en la carta natal. Vamos a estudiar los tránsitos de Júpiter y de Saturno, especialmente para sincronizar ciertos eventos específicos, como vamos a sincronizar los eventos con los tránsitos y los dashas y sobre todo los dispositores de los regentes de la casa 9. Este punto es muy importante, los dispositores de los regentes de la casa 4 y 9. Es para ver cómo será la salud de los padres. Después vamos a estudiar el Yamaganta o Yamagantaka Yoga, que sería el hijo de Júpiter, que protege. Cómo se hacen, en qué momento se hacen los cálculos inversos, cómo invertir los cálculos. Y vamos a dar algunos ejemplos de algunos casos. Entonces comenzamos. El Surya Chandra Yoga. Se dice que el sol y la luna representan los padres.
Se dice que la luna representa a la madre, el sol representa el padre y el ascendente seríamos nosotros. Ahí podemos ver el trípode de la vida. Pero también vemos que el signo de Piscis se considera como el signo de linaje, que sería la casa 12 natural. 12 se relaciona con el linaje, los abuelos, los antepasados. Vemos que existen ciertos yogas o ciertos esputas. Esputas significa manipulaciones de ciertas longitudes que han sido enseñados en algunos textos antiguos. Y uno de los más importantes, podríamos decir, que de estos yoga esputas son aquellos que están relacionados con el sol y la luna, que son completamente diferentes al calendario Panchanga. Y usualmente estos esputas son estudiados para identificar la salud y la longevidad de los padres. Vemos que estos principios tienen varios usos, varios yogas, que se analizan, ¿no? Vamos a hacer varios ejemplos y podríamos decir que no son tan complejos de calcular, son fáciles. Sabemos que yoga significa que dos objetos se unen, ¿no? Entonces aquí vemos, yoga significa cuando dos objetos se unen. Yoga esputas, tanto el sol como la luna se unen o se separan. Una cosa es yoga y otra cosa es vi-yoga. Yoga significa unión, vi-yoga significa separación. Entonces aquí vamos a observar algunos principios importantes. Si miramos la siguiente diapositiva, usualmente tenemos, aquí en esta diapositiva podemos ver cómo ciertas longitudes son manipuladas. Por ejemplo, cuando hablamos del Kalatra Sputa, Kalatra significa el matrimonio, la esposa, Sputa el punto específico, ¿no? El punto específico. Usualmente se puede obtener, haciendo un cálculo específico, se puede obtener información de la esposa de uno, ¿no? Se puede obtener información en qué periodo de tiempo se puede producir el matrimonio. Se puede obtener información incluso si se usa, por ejemplo, para poder obtener esta información se usa el grado del ascendente, el grado del regente de la casa 7 y todo esto se suma. Se suma. El grado del ascendente y el grado del regente de la casa 7. Y esta suma crea un grado específico. Es decir, al sumar se está uniendo el grado del ascendente con el grado del regente de la casa 7, entonces se obtiene esta esputa o este punto que será muy importante para el matrimonio. Tenemos muchos esputas. Aquí, por ejemplo, podemos ver una lista de esputas que se conocen como los ahams también. Aquí vemos cómo uno puede obtener una información adicional en un área específica de la vida. Por ejemplo, el matrimonio. Sabemos que si uno analiza la casa 7, se ve el matrimonio. Si uno analiza Venus, podemos ver a la esposa. Si uno analiza el regente de la casa 7, podemos ver cómo será el matrimonio. El UE le indica el matrimonio también. Pero si uno suma el grado del ascendente y también suma el grado del regente de la casa 7, estas dos sumas van a crear un punto específico en el zodiaco. Y este punto específico también dará mucha información sobre el matrimonio. Y este punto específico es llamado esputa. Aquí estamos manipulando ciertas longitudes, la longitud del ascendente con la longitud
regente de la casa 7. Entonces aquí podemos obtener un punto específico. Este es para dar un ejemplo, pero usualmente se usa mucho al sol y la luna. El sol y la luna funciona ligeramente diferente, ¿no? Funciona como los sahams, muy conocido en la astrología védica, pero en la astrología occidental se conoce como las partes arábicas o los puntos medios que se analizan. A veces sabemos que en el curso de Vivasvana Aditya, en el curso del Sol en Virgo, ¿no? Vivasvana Aditya, el Sol en Virgo, le recomiendo que lean, o mejor dicho, que vean el curso de la Aditya de Virgo. Ahí hemos dado algunos ejemplos de algunos sahams, algunos ejemplos sobre estas manipulaciones de los ángulos o de los grados específicos. Entonces, ¿qué cosas son los sahams? Se dice que los sahams son como puntos sensitivos que se determinan con ciertas manipulaciones de las longitudes de los diferentes planetas. Pueden ser cúspides o ascendentes o algunas veces casas, ¿no? Y debido a esto, a estas manipulaciones, nacen los sahams. Entonces aquí vemos que existen muchos sahams. Estamos viendo aquí que existen los diferentes sahams. Por ejemplo, aquí vemos el Punya Saham, que sería el punto de fortuna, que es uno de los más importantes. El punto de fortuna se suma la longitud, no, se resta la longitud de la luna menos la longitud del sol y se suma al ascendente. Uno haciendo haciendo estos cálculos, uno obtiene un punto específico en el zodiaco, y este punto específico en el zodiaco se conoce como el punto de fortuna. Hay que ver en qué casa cae, en qué signo cae, hay que ver en qué área uno puede tener fortuna. Sí, aquí vemos, ¿no? Tenemos el Vidya Saham, que sería Sol menos Luna más ascendente. El Yasha Saham, que sería Júpiter menos el Punya más el ascendente. Entonces aquí observamos, ¿no? El Vivaha Saham, el número 25, Vivaha Saham, que sería el matrimonio, sería Venus menos Saturno más el ascendente. Si uno quiere ver el Satru o los enemigos, ¿no? Es Marte, el número 31, Marte menos Saturno menos ascendente. Todo esto se suma, o se resta, mejor dicho, se resta y crea un punto en el zodiaco. Y ese punto en el zodiaco tiene esta influencia específica. Entonces aquí vemos que cada punto específico mantiene una información en un área específica de la vida. Estos sahams se usan en la carta natal. Estos sahams también se usan en los retornos solares. Si uno, por ejemplo, quiere saber qué es lo que puede suceder en el arco de un año, en la carta del retorno solar uno calcula los sahams y uno ya puede ver si en la carta del retorno solar hay planetas ubicados en estos sahams. Eso significa que en ese año estos sahams se activan. Hay que considerarlo con los sahams que uno los tiene activados en la carta natal también. Entonces sirve ya sea para usar en la carta natal como en la carta de revolución solar o la carta del cumpleaños lunar, el Titi Pravesha. Más adelante vamos a dar cursos de cómo hacer la carta natal, cómo interpretar la carta natal, cómo especialmente con relación a la revolución solar, cómo interpretar la carta natal especialmente con el
cumpleaños lunar, que sería el Titi Praveya. Todo esto lo vamos a analizar más adelante. Entonces aquí vemos que si observamos en esta diapositiva existen sahams, ¿no? De todo tipo. Sahams para el matrimonio, sahams para los niños, para los hijos, para el nacimiento de los hijos, los viajes, puntos específicos para las enfermedades o incluso la muerte. Están regidos por sahams específicos. Existen en realidad 48 tipos diferentes y usualmente es recomendable usarlos, pero hay que saber usarlos, cómo usarlos. Entonces vamos ahora a considerar estos sahams. Solo vamos a usar uno, el sol y la luna, nada más para ver la salud de los padres. Determinar la fuerza de un saham, ¿no? ¿Cómo un saham se vuelve fuerte? Una vez que uno ya ha logrado calcular un saham, hay que determinar si se encuentra fuerte o si se encuentra débil. Y acá tenemos una regla, el saham se encuentra fuerte si su regente se encuentra en su propio signo o casas, o si se encuentra en casas angulares o trino. Hay que ver el regente, hay que ver dónde cae el saham. Si el saham cae en una casa benéfica o cae en una casa maléfica, hay que ver el planeta regente en qué casa se encuentra, en qué signo se encuentra. Si está en conjunción a planetas benéficos, ese regente, o si está en conjunción a planetas maléficos. También se ven los aspectos. Si este planeta que se vuelve dispositor o regente del saham aspecta o hace conjunción con el ascendente. Aquí vemos, el saham se vuelve fuerte si está exaltado, el regente, si está exaltado en propio signo, casas angulares o trino. Si está en conjunción con planetas benéficos o si aspecta o hace conjunción al ascendente. Ahí está el saham fuerte. En cambio, si el saham está débil, ¿no? Eso significa si el regente está debilitado o ocupa casas maléficas. Se dice que los sahams pueden ser interpretados como puntos específicos en el zodiaco, ¿no? Por ejemplo, el Vivaja Saham. Aquí vemos Vivaja Saham, que se relaciona con el matrimonio, el último. Aquí está, Vivaja Saham, el último. Indica el matrimonio. El Putra Saham indica los hijos. Putra Saham indica los hijos. Existen sahams que pueden ser usados en el Titi Praveya. Lo que tenemos que determinar es cuáles son los planetas que están en grados exactos, o al menos en 1 grado o 2 grados de distancia a los sahams. O sea, hay que ver la exactitud de los sahams. Hay que ver qué planetas hacen conjunción con los sahams. Al menos 1 grado, 2 grados de distancia. Por ejemplo, si el Pariveya Saham, que indica los viajes, tiene una influencia del regente de la casa 9. Sabemos que la casa 9 indica los viajes. La casa 12 también indica los viajes. O incluso Rahu también indica los viajes. Los signos de agua también indican viajes. Que son, ¿no? Los signos de agua indican viajes. Si el Pariveya Saham, que indica viajes, hace conjunción con el regente de la casa 9, o hace conjunción con el regente de la casa 12, o hace conjunción con Rahu, ¿no? O si se encuentra en un signo de agua, acá podríamos decir que la persona podría realizar un viaje. Casa 9, ¿no? Aquí vemos
si los sahams, aquí vemos por ejemplo, si el saham cae en la casa 7, ¿no? El saham de los viajes, Parivesha Saham, cae en la casa 7, hace conjunción con Rahu, ya indica viajes, porque Rahu indica el extranjero, o hace conjunción con Júpiter, que sería regente de la casa 9, también indica el extranjero. Eso significa que esta persona viajará al extranjero, realizará viajes. O si el Saham mismo cae, por decir, en la casa 9 o en la casa 12, va a tener influencias de estos planetas. Que esta persona, o estas casas, que esta persona realizará viajes. Si el Vivaja Saham, supongamos, el Vivaja Saham recibe una influencia de Venus, o recibe una influencia del regente de la casa 7, o el regente de la casa 5, ¿no? Venus en conjunción al Vivaja Saham, o el regente de la casa 7 Venus, que sería en conjunción al Vivaja Saham, o el regente de la casa 5 en conjunción al Vivaja Saham. Eso significa que esta persona tendrá uniones en la vida. Uniones. Esto es para poner un ejemplo, nada más. La importancia de usar estos puntos de referencia. En cambio, yoga sputa significa que uno hace algo a los planetas para obtener un resultado de eso. Es muy similar a los ahams. Es muy similar a los ahams. Son similares a las partes arábicas. Usualmente la forma tradicional de usar estos yogas o estos yogas sputas es en la forma de yoga. Nunca se ha hecho una tabla de yoga sputas, de solo yoga sputas, pero es muy importante calcularlos. Podríamos decir que el grado del ascendente en conexión con un planeta o el grado del ascendente en conexión con una casa dan un resultado que es un punto específico en la carta natal. Este punto específico también se puede ver en la carta Navamsha. Este punto específico también se puede ver en las diferentes cartas divisionales. E incluso este punto específico se debe ver en la carta Navamsha, y en base a eso ya uno puede sacar algunas conclusiones. Estos cálculos se pueden hacer fáciles, muy rápidos, pero también se necesitan conocer los principios que están detrás de estos cálculos astrológicos. Existen principios que nos permiten aplicar de una forma independiente, ¿no? Ciertas técnicas, o que incluso nos permiten aplicar de una forma independiente las diferentes casas. La pregunta es: ¿por qué se necesitan estos sputas? Porque a veces vemos que una casa está influenciada por la casa misma. Una casa puede estar influenciada por el regente de la casa. Una casa, o mejor dicho, un área específica de la vida, puede estar influenciada por una casa. Un área específica de la vida puede estar influenciada por el regente de una casa. Un área específica de la vida puede estar influenciada por un planeta llamado Karaka. Sabemos que existen 3 tipos de Karaka. También una casa puede estar influenciada por un punto etéreo que es llamado sputa. Miren aquí, o sea, un área específica de la vida está influenciada por una casa, puede estar influenciada por el regente de una casa, puede estar influenciada por un Karaka y puede estar influenciada por un punto etérico que es llamado sputa. Un punto etérico de la casa, es como decir el alma de la casa y su alma. El sputa sería como el alma de la casa, la forma etérica de la casa.
Y todos estos puntos específicos pueden ser influenciados por los tránsitos planetarios, por los dashas. Se dice que estos esputas o estos puntos etéricos son muy útiles en los tránsitos. También son muy útiles en los dashas. E incluso se pueden usar ambos al mismo tiempo, los tránsitos y los dashas. Vamos a poner algunos ejemplos de cómo estudiar estos principios. Vamos a poner algunos ejemplos. Ahora, ¿por qué debemos comenzar con el Sol y la Luna? Esa es la pregunta. ¿Por qué los esputas, ¿no? Inician con el Sol y la Luna? Porque todo comienza con el Sol y la Luna. Es por eso. Se dice que son los progenitores, el Sol y la Luna. Todo comienza con el Sol y la Luna. Se dice que, por ejemplo, el calendario lunar, que es llamado Panchanga, Pancha 5, Anga partes, un calendario de 5 partes. Usualmente el calendario Panchanga está simplemente dedicado al Sol y a la Luna. Un Panchanga o un calendario lunar está basado en el Sol y la Luna, nada más. Y es verdad, estos planetas son llamados rey. Hemos dicho innumerables veces que el Sol y la Luna son considerados reyes. ¿Por qué? Porque todos los calendarios, todos los cálculos, todos los calendarios que existen en el mundo están basados por el Sol y la Luna. Uno nunca va a ver un calendario de Venus, un calendario, un año de Saturno o un calendario hecho de Mercurio, no. Todos los calendarios están basados en el Sol y la Luna. Si uno analiza cuidadosamente, vemos que, por ejemplo, Vara que sería el día de la semana, este cálculo, los días de la semana simplemente nacen debido a la relación Sol-Tierra. Vara simplemente significa la luz del Sol en un día específico. La luz del Sol en un día específico se llama Vara, o el día de la semana. Y esto está basado solo a los días de la semana que es causado por el Sol. En cambio, Nakshatra es solo dedicado a la Luna, ¿no? Nakshatra es solo dedicado a la Luna. La Luna transitando por las diferentes constelaciones. La Luna se mueve en diferentes constelaciones. Ahí nace Nakshatra. Después tenemos solo en los días de la semana se considera al Sol y en los nakshatras se considera la Luna. En el día de la semana solo se considera al Sol y en los nakshatras solo se considera la Luna, pero en el resto ya se consideran a ambos, Sol y la Luna. Por ejemplo, tenemos Titi. El Titi sería una relación Sol-Luna. Sabemos que entre el Sol y la Luna, cada vez que la Luna se separa en múltiplos de 12 grados, corresponde a un día lunar. Cada 12 grados de separación es un día lunar, un día lunar. Y un día lunar tiene una correspondencia planetaria. Y si dividimos los 12 grados en la mitad, se manifiesta Karana. Karana significa que es la mitad del Titi. O sea, el Sol y la Luna indica la mitad del Titi, ¿no? El Sol y la Luna se separan en 12 grados, ese es el Titi. Y 6 grados es la mitad, y la mitad sería el Karana. Luego tenemos Yoga, que nuevamente es una relación Sol-Luna, que deriva específicamente en un nakshatra, se usa un punto de referencia, una constelación, y también considera al Sol y la Luna. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿No? Tenemos Yoga, Karana, ¿no? Aquí vemos el calendario, Titi, Sol Luna, Nakshatra Luna, Panchanga.
Día de la semana, sol. Titi sería sol luna. Nakshatra sería luna. Karana sol luna. Yoga sol luna nakshatra. Entonces ahí podemos ver cuál es cómo se crea el calendario lunar. Es en base al sol y la luna, simplemente. Por eso, debido a que este calendario lunar solo es una relación entre el sol y la luna, es por eso que debemos iniciar los principios astrológicos con todo lo basado al sol y la luna. ¿Por qué? Porque estos son los planetas que nos crean. Si nosotros sabemos, el sol da el prana, la luna da el soma. Sabemos que si se apaga el sol, termina la vida. Si se apaga la luna, termina la vida. El sol es el dador de los recursos y la luna es el que mantiene los recursos. Entonces, aquí vemos que estos son los planetas que nos han creado. Esto significa que todos los principios astrológicos deben comenzar con el sol y la luna. Este es el primer concepto de astrología. Comenzar siempre los principios astrológicos basados en el sol y la luna. ¿Y cómo se debe estudiar? Con el calendario Panchanga. Y luego, una vez que uno conoce bien este calendario Panchanga, ya se puede analizar la carta natal. Se pueden analizar los otros planetas. Similarmente, en este curso, ¿no? Este curso de Surya Chandra Sputa, es decir, el Sputa, ¿no? El punto específico del zodiaco que es creado por el Sol y la Luna, nos dice o nos da mucha información básica que está relacionado a nuestro nacimiento. Y esto es muy útil tenerlo en mente. Existen dos formas para calcular el Surya Chandra o al Sol y la Luna. Uno es sumando ambos y el otro es haciendo deducciones de ciertos valores. Entonces vamos a comenzar con los cálculos. Vamos a interpretar o a enseñar cómo se hacen los cálculos astrológicos para determinar estos sputas específicos.